y sirvió como pastor principal de la Iglesia Bautista Furpes de Atlanta durante más de 50 años. La reputación del Dr. Charles Stanley aún mantiene una influencia significativa muchos años después de su muerte. Fue una de las voces más respetadas en el cristianismo estadounidense durante décadas, guiando a millones a través de sus sermones, escritos y transmisiones de radio. Sin embargo, aunque sus mensajes brindaron consuelo y guía, lo que sucedió después de su muerte ha dejado a la gente inquieta. Detrás de los elogios y las buenas palabras, se esconde un lado de su muerte que pocos vieron venir. Un lado que no surgió hasta que los informes se hicieron públicos. Lo que se aprendió ha encendido rumores, preguntas y una neblina de misterio sobre un hombre que muchos creían conocer. Vida temprana y carrera. Charles Stanley nació el 25 de septiembre de 1932 en Dry Fork, condado de Pensilvania, Virginia, en los difíciles años de la Gran Depresión. Su vida comenzó con una pérdida. Su padre, Charles Frazier Stanley Sr., murió en 1903 cuando el joven Charles tenía 9 meses. Su madre, Rebecca Stanley, tuvo el peso de criarlo sola hasta que se casó de nuevo años después. Su segundo marido, John Hall, era camionero y tuvieron una hija llamada Susie. La religión estaba profundamente arraigada en la familia de Stanley. Su abuelo, el reverendo George Washington Stanley, era predicador en Carolina del Norte, y ese legado religioso dejó una impresión imborrable en él. Cuando Charles tenía 12 años, experimentó un renacimiento religioso personal y se hizo cristiano. 2 años más tarde, cuando tenía 14, comenzó a predicar, lanzando el camino que daría forma al resto de su vida. La educación fue un paso importante en su vida. En 1956, cuando tenía solo 23 años, Stanley se graduó de la Universidad de Richmond con una licenciatura en artes. Continuó sus estudios teológicos en el Seminario Teológico Bautista del Suroeste en Fort Worth, Texas, obteniendo una maestría en Divinidad. Posteriormente, se embarcó en estudios aún más altos, obteniendo una maestría en teología y un doctorado en teología del Seminario Luther Rice. La carrera ministerial de Stanley realmente comenzó en Atlanta. En 1969, se convirtió en miembro del personal de la primera Iglesia Bautista de Atlanta y en 2 años, en 1971, fue nombrado pastor principal. Poco después, comenzó a utilizar los medios para difundir su mensaje. En 1972, inició un programa de televisión, The Chapel Hour. En 1977, había establecido legalmente In Touch Ministries, un ministerio que se enfoca en ayudar a las personas a tener mayores relaciones con Dios y ayudar a las iglesias en todo el mundo. Su programa se transmitió a nivel nacional en 1978 a través de Christian Broadcasting Network y luego creció hasta llegar a oyentes en más de 50 idiomas. In Touch se expandió para abarcar la radio, las revistas e Internet, llegando a millones de vidas. Durante sus años en el ministerio, Stanley predicó sobre temas cotidianos como la familia, el dinero, las luchas personales y las relaciones, siempre señalando su convicción fundamental de que la Biblia es la palabra inherente de Dios. Su enfoque sencillo pero sincero de la predicación lo colocó como una de las voces evangélicas más respetadas de la nación. En 1985, Stanley fue elegido presidente de la Convención Bautista del Sur, una de las organizaciones protestantes más grandes de los Estados Unidos. Incluso a medida que envejecía,
continuó dando forma al futuro de la Iglesia. En 2017, nombró a Anthony George como su eventual sucesor en First Baptist Atlanta. Luego, en septiembre de 2020, después de casi 50 años de liderazgo, se retiró como pastor principal y se convirtió en pastor emérito. Si bien se mantuvo activo en In Touch Ministries, la teología de Charles Stanley se basó en las tradiciones evangélicas conservadoras y las creencias dispensacionalistas. Con frecuencia recordaba a la gente la sabiduría que le transmitió su abuelo, particularmente la regla: obedece a Dios y déjale todas las consecuencias a Él. Esta forma de pensar definió su vida y impulsó a millones a aferrarse a su fe, independientemente de su propia adversidad, familia, fe y las luchas en casa. Charles Stanley no solo fue pastor de millones, sino que también fue un hombre de familia. Él y su esposa, Anna Coatot Stanley, estuvieron casados durante más de 40 años y tuvieron 2 hijos juntos, su hija Becky y su hijo Andy Stanley. Andy seguiría los pasos de su padre al convertirse en pastor de North Point Community Church en Alpharetta, Georgia, que se convirtió en una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos. Aparte de su ministerio, Charles Stanley tenía otra pasión: la fotografía. Disfrutaba capturando el mundo a través de la lente de una cámara, y muchas de sus fotografías terminaron en calendarios de la revista In Touch y otras publicaciones del ministerio. Era un aspecto tranquilo pero creativo de sí mismo que muchos fanáticos disfrutaban. Pero incluso cuando su vida pública parecía estable e inspiradora, su vida privada tuvo dificultades. Charles y Anna se divorciaron en 1992, y al año siguiente, ella solicitó el divorcio. Inicialmente, decidieron modificar la presentación a una separación legal, conservando aún un atisbo de esperanza de que las cosas pudieran reconciliarse. Durante un tiempo, pareció como si pudieran resolver las diferencias. Pero en 1995, Anna solicitó el divorcio una vez más. En ese momento, la estación de la red de radio Moody local de Atlanta incluso dejó de transmitir la transmisión diaria de Stanley, sintiendo que una ruptura permanente dañaría su ministerio. El matrimonio terminó oficialmente en 2000 cuando un juez firmó los documentos finales de divorcio. Charles y Anna habían estado separados durante años para entonces. Su divorcio fue un gran escándalo dentro de la Convención Bautista del Sur, en parte porque Charles había declarado previamente que renunciaría como pastor si alguna vez se divorciaba. Pero cuando ocurrió, su congregación en First Baptist Atlanta le brindó todo su apoyo. Votaron casi unánimemente para que continuara como su pastor. Los estatutos de la Iglesia lo protegieron de su elección, que decía que podía permanecer en el cargo siempre y cuando no se volviera a casar. Este capítulo en la vida de Stanley mostró el conflicto entre las luchas personales y el ministerio público. El divorcio fue un problema personal, uno agonizante, pero tuvo consecuencias en una comunidad religiosa que pensaba mucho en el matrimonio. Incluso con las críticas, Stanley siguió avanzando, liderando su iglesia con la misma pasión y celo que antes. Anna Stanley, una mujer que había estado a su lado durante sus años de formación en el ministerio, murió el 10 de noviembre de 2014. Sus hijos continuaron la obra de ambos padres de diversas maneras, y Andy influyó particularmente en el ministerio evangélico contemporáneo por derecho propio. Fuera de su vida hogareña, Charles también socializó en círculos poderosos. Era un buen amigo de Jerry Falwell, el fundador de la mayoría moral, e incluso formó parte de la junta directiva de la organización.
Esta relación demostró cuán bien considerado y confiable era Stanley por los líderes religiosos más importantes de Estados Unidos en su época. Las pruebas detrás del púlpito. El propio camino del Dr. Charles Stanley no estuvo exento de turbulencias, particularmente dentro de la Convención Bautista del Sur, SBC, y su propia congregación. A principios de la década de 1980, la SBC estaba en medio de un amargo resurgimiento conservador, y Stanley fue uno de sus portavoces más destacados. Elegido presidente de la SBC en 1984 y nuevamente en 1985. Fue el punto focal de un movimiento que buscaba tomar el control de los seminarios y las agencias denominacionales de moderados y liberales. Stanley incluso admitió que todas las fuerzas políticas liberales y moderadas de la Convención Bautista del Sur estaban en mi contra, lo que incluía a los presidentes de los seminarios y los periódicos de la Convención Estatal. Pensó que su liderazgo fue impulsado por un plan superior y nunca retrocedió, incluso en la tensión. Pero también lo fue la política en First Baptist Church, en Atlanta. En el momento en que asumió el cargo de pastor principal en 1971, la iglesia estaba profundamente dividida. Los miembros del comité ejecutivo, incómodos con sus orígenes pentecostales y su doctrina conservadora, incluso distribuyeron folletos anti-Stanley a los miembros de la iglesia. El conflicto llegó a un punto crítico cuando, después del sermón de Stanley y un llamado al altar, 300 miembros de la oposición salieron mientras que 2000 partidarios se adelantaron en apoyo. El drama se intensificó cuando el presidente del comité golpeó físicamente a Stanley. Pero el apoyo de cientos de miembros más le dio suficientes votos para permanecer como pastor, aunque cientos todavía se fueron en protesta, sobre teología y asuntos sociales. Stanley no se contuvo. Mantuvo opiniones fuertemente conservadoras, estando en contra del feminismo y la deriva liberal. En la década de 1990, chocó con las declaraciones de posición de la SBC sobre las mujeres, particularmente sobre el liderazgo, pero explicó que no hizo ninguna declaración oficial en oposición, culpando a los malentendidos por la tergiversación. La visión de derecha de Stanley también se aplicó a controversias de larga data. Se negó a aceptar un honor de una organización judía después de que sus comentarios abiertamente anti crearan una reacción violenta, como etiquetar la homosexualidad como comportamiento destructivo y afirmar que el SIDA era la ira de Dios. El Fondo Nacional Judío rescindió el premio para no polarizar aún más, algo que Stanley respaldó. A pesar de todo, Stanley siguió siendo un líder conservador firme, vinculado con el líder de la mayoría moral, Jerry Falwell, y se mantuvo firme con los líderes que se oponían a las tendencias liberalizadoras en la SBC. Era un firme creyente en la inherencia de la Biblia y en el valor del compromiso doctrinal inquebrantable, incluso frente a las críticas o la división. Afiliación a la mayoría moral. La asociación del Dr. Charles Stanley con la mayoría moral, un grupo cristiano políticamente conservador, establecido por Jerry Falwell en 1979, fue una parte importante de su ministerio. Como miembro fundador de la Junta, Stanley ayudó a organizar a los cristianos evangélicos para la acción política, específicamente a favor de temas conservadores, como la oposición al aborto y la enmienda de igualdad de derechos. Tal afiliación atrajo críticas de otros que sentían que los líderes religiosos deberían estar separados del activismo político. Tal participación
argumentaron los críticos, socavaría la causa espiritual de la Iglesia y politizaría la religión. Sin embargo, Stanley y otros líderes de la mayoría moral vieron su participación en la política como esencial para defender los valores cristianos tradicionales en la vida pública. La mayoría moral tuvo su momento en la década de 1980, cuando ayudó a que Ronald Reagan fuera elegido y dirigió los vientos políticos para los cristianos evangélicos. Su colapso final en 1989, a pesar de que la influencia de la organización en la configuración de la política estadounidense y los roles de líderes como Stanley continúan siendo debatidos al medir la confluencia de la fe y la política. Mujeres en el ministerio. El Dr. Charles Stanley fue conservador en su comprensión de la participación de las mujeres en el liderazgo de la Iglesia. Aunque abogó por el empleo de mujeres en diferentes capacidades en la Iglesia, sintió que el cargo pastoral estaba reservado para los hombres. La posición era consistente con la postura de la Convención Bautista del Sur, que ha sido controvertida dentro de la denominación. En la década de 1990, la SBC pasó por un resurgimiento conservador que buscaba reafirmar las posturas teológicas tradicionales, como el papel de las mujeres en el ministerio. Durante la era, la denominación se centró en la jefatura masculina, insistiendo en que el liderazgo pastoral pertenece a los hombres. Esto resultó en el éxodo de líderes femeninas de la SBC, como Molly Marshall y Diana Garland, quienes fueron obligadas a salir del Seminario Teológico Bautista del Sur en 1995. Estos incidentes sirvieron para ilustrar la dedicación de la denominación a su visión de las enseñanzas bíblicas sobre los roles de género. La postura del Dr. Stanley estaba de acuerdo con la política oficial de la SBC. Profesó estar de acuerdo con la fe y el mensaje bautista de 2000, que enseña que el cargo de pastor está limitado a los hombres según lo calificado por las Escrituras. Pero también confirmó que algunas declaraciones en el documento pueden interpretarse de manera incorrecta y declaró que no estaba de acuerdo con todo lo que se presenta en la sumisión de las esposas a sus maridos. A pesar de todas estas sutilezas, su respaldo general a la posición de la SBC sobre las mujeres en el ministerio fue evidente. Este enfoque conservador ha sido una fuente de críticas para algunos en la SBC. Por ejemplo, en 2023, la SBC expulsó a Saddleback Church, su congregación más grande, por instalar a una mujer como pastora de enseñanza. Esta acción destacó el compromiso inflexible de la denominación con su lectura de las enseñanzas bíblicas sobre los roles de género. Su riqueza. El Dr. Stanley vivió una vida de compromiso religioso y apertura fiscal. Aunque no fue uno de los televangelistas más ricos, su posición financiera fue impresionante, particularmente dada su devoción por vivir modestamente. Durante su vida posterior, el Dr. Stanley recibió un salario anual de más de $500,000 de InTouch Ministries, una entidad sin fines de lucro que fundó en 1972. Incluso con este alto ingreso, disfrutó de una vida personal bastante simple. Su valor neto se evaluó en 1,5 millones, una suma que indica su énfasis en el ministerio, en lugar de la acumulación de riqueza personal. Durante su liderazgo, InTouch Ministries experimentó un rápido crecimiento. En 2019, el ministerio tuvo un ingreso anual de más de 97 millones y un patrimonio neto total de más de 113 millones. Estos números indican la amplia cobertura de sus transmisiones
y la eficiencia de las operaciones de su ministerio. El enfoque del Dr. Stanley sobre las finanzas se basó en el principio de que la riqueza debe tener un propósito mayor. Tendía a enfatizar la necesidad de la administración financiera y los riesgos del materialismo. Su doctrina enseñó a los creyentes a tratar el dinero como un instrumento del ministerio y no como una vía para la riqueza personal, las batallas por la salud y la resiliencia. El Dr. Charles Stanley fue conocido por una ética de trabajo industriosa, predicando, escribiendo y guiando su ministerio hasta la muerte. Pero incluso él no estuvo exento de dolencias agudas de salud. Según un perfil conmovedor publicado después de su muerte, fue llevado de urgencia al hospital con neumonía y pulmones infectados, lo que posteriormente provocó insuficiencia renal. Esos informes nefastos y abruptos llegaron rápidamente, dando un giro repentino a su típica personalidad robusta. Antes de esa última hospitalización, incluso quienes lo rodeaban reconocieron que la enfermedad a veces había perturbado su ministerio público durante más de 3 años. Experimentaba ataques tan fuertes que sentía que se estaba muriendo, lo que requería ayuda para ponerse de pie. Sin embargo, incluso en esos momentos, siguió escribiendo y escribiendo a pros, insistiendo en estar espiritualmente activo, incluso si físicamente no gozaba de buena salud. En todas estas batallas por la salud, surgió la fuerza de Stanley. Continuó trabajando a través de sermones, administración del ministerio y correspondencia personal hasta sus últimos días. Su fuerza no era meramente física, sino profundamente espiritual. Esa combinación, los reveses de salud crónicos y el ministerio inquebrantable, apuntan a la fuerza de su compromiso. No hubo muchas declaraciones públicas sobre su salud. Más bien, fuimos testigos de un hombre que luchó contra el dolor, aferrándose a su vocación. Sus despidos periódicos no fueron evidencia de derrota, sino momentos de fragilidad que solo sirvieron para hacer que su trabajo continuo fuera aún mayor. Sus logros. La carrera del Dr. Charles Stanley no solo se definió por décadas de ministerio, sino también por muchos premios y reconocimientos que evidenciaron su estatura en las comunidades religiosas y de medios. Uno de los primeros honores significativos que recibió fue en 1908, cuando fue incluido en el Salón de la Fama de los Radiodifusores Religiosos Nacionales. Este honor reconoció sus esfuerzos pioneros en la radiodifusión cristiana, así como su dedicación a utilizar los medios para conectarse con las personas en nombre del Evangelio. Estar incluido en este respetado rol indicaba que sus contemporáneos apreciaban la influencia de su ministerio mucho más allá de la iglesia local de Atlanta. En 1989, al año siguiente, Stanley fue ordenado clérigo del año por el Patrimonio Religioso de Estados Unidos. Este reconocimiento honró no solo su liderazgo religioso, sino también su posición como figura pública, que siempre abogó por los valores cristianos en la vida estadounidense. Fue una ocasión que demostró cómo su ministerio tocó a otras comunidades religiosas más allá de su denominación en todo el país. En 1993, los radiodifusores religiosos nacionales honraron una vez más el ministerio de Stanley, esta vez citando a In Touch como productor de televisión del año. En este punto, su programa de televisión ya había ganado un reconocimiento común de nombre para los cristianos en todo el mundo, presentando sermones y enseñanzas en un formato accesible para millones. El hecho de que Stanley fuera capaz de combinar una intensa comprensión espiritual con la perspicacia de los medios
lo distinguió como un comunicador que era capaz de involucrar a una audiencia contemporánea. En 1999, In Touch obtuvo otro hito con el premio como programa de radio del año. Esto fue una evidencia del logro multiplataforma del ministerio, lo que demuestra que el mensaje de Stanley no se limitó a la televisión, sino que también se extendió a través del tiempo de emisión de la radio. Reforzó su visión de emplear todas las herramientas disponibles para difundir el Evangelio de manera efectiva, ya sea en forma impresa, radio o televisión. Aparte de la transmisión, los libros de Stanley también le valieron reconocimiento. Thomas Nelson Publishing lo premió en 2017 por vender más de 305 millones de copias de sus libros. Su éxito indicó su capacidad para alentar a los lectores a través de consejos prácticos e ideas espirituales. Sus libros, que van desde la fe, la oración y los principios de la vida, han beneficiado a muchos al aplicar las enseñanzas cristianas a su vida cotidiana. En general, estos premios y reconocimientos indican el alcance del doctor, el impacto de Stanley. Ya sea transmitiendo, escribiendo o sirviendo como pastor, tuvo un impacto duradero en la comunidad cristiana global. Su compromiso de compartir la fe, combinado con su trabajo pionero en los medios, le dejó no solo respeto, sino un legado que inspira a las generaciones futuras. Los últimos años. Después de más de 5 décadas de pastorear a su congregación, el Dr. Charles Stanley anunció en septiembre de 2020 que renunciaba como pastor principal de First Baptist Church en Atlanta y pasaba al rol de pastor emérito. En un mensaje de video sincero compartido durante un servicio dominical, reflexionó: «Estoy muy agradecido de servir como su pastor durante más de 50 años». Y declaró además que, aunque le había encantado estar en el puesto, sé en mi corazón que esta temporada ha llegado a su fin. Aunque renunciaba, indicó que no se retiraba. En cambio, cambiaría su enfoque a In Touch Ministries, el alcance global que fundó en 1907, diciendo: «Continuaré predicando el Evangelio mientras Dios lo permita». El traspaso fue parte de una sucesión planificada. Anthony George, el pastor asociado desde 2012, se convirtió en el nuevo pastor principal. Anthony presentó un humilde tributo al Dr. Stanley, agradeciéndole su valentía duradera y su liderazgo dedicado, y describiendo la vida de Stanley como un legado que se sintió honrado de perseguir. Esta etapa del ministerio no simplemente señaló un final, sino que se conmemoró en la celebración del medio siglo de servicio de Stanley. La Iglesia tuvo una celebración única durante la cual sus hijos, Andy Stanley, pastor principal de North Point Community Church, y Becky, dieron testimonios personales. El gobernador de Georgia, Brian Kemp, incluso presentó una proclamación en honor a su excepcional influencia. Después de la transición, Stanley continuó participando en los ministerios In Touch, compartiendo con frecuencia a través de los medios digitales y conceptualizando proyectos adicionales. Si bien no se jubiló, sí redujo su participación en el liderazgo diario de la Iglesia. En cambio, centró la energía restante en la enseñanza y la tutoría a través de su alcance internacional. En sus últimos años, este cambio le permitió seguir haciendo lo que más disfrutaba: transmitir mensajes bíblicos a personas de todo el mundo, sin tener que administrar una mega iglesia. Su enseñanza permaneció sin cambios, confiando en Dios con todo el corazón, incluso cuando los tiempos cambian. En las primeras horas del 18 de abril de 2023, el mundo lamentó la pérdida de uno de los líderes espirituales más respetados del mundo. El Dr. Charles Stanley
El icónico pastor emérito de First Baptist Church de Atlanta y fundador de In Touch Ministries, falleció pacíficamente en su residencia de Atlanta, a la edad de 90 años. Su fallecimiento concluyó una vida ministerial verdaderamente notable de 65 años. Una vida comprometida con la proclamación de la fe y el liderazgo de millones de personas en todo el mundo. La noticia de su muerte se extendió rápidamente y llegaron tributos de todo el mundo. Líderes cristianos, miembros de la Iglesia y seguidores lamentaron su muerte, recordando su dedicación inquebrantable a llevar el Evangelio a todos. Muchos señalaron el lugar especial que ocupaba en la radiodifusión cristiana. The Christian Post lo describió como un pionero del ministerio del Evangelio, observando que aprovechó los medios para tocar vidas mucho más allá de los confines de su iglesia. Su influencia también fue reconocida por los líderes de la Convención Bautista del Sur, cuando los presidentes anteriores y actuales de la organización publicaron tributos elogiando su compromiso, perspicacia e influencia en la comunidad de fe. Hubo cierta especulación y curiosidad en los días posteriores a su muerte sobre lo que podría haberlo llevado a morir. El informe oficial de la autopsia no se publicó de inmediato, y no se revelaron hallazgos médicos detallados en el momento de su muerte. Se dijo que el Dr. Stanley había fallecido pacíficamente durante el sueño, sin informes de una enfermedad prolongada u hospitalización. Los miembros de su familia, como su hijo Andy Stanley, que es el presidente de North Point Ministries, dejaron mensajes llorosos que testimoniaban la tristeza y el aprecio por su vida. Destacaron su fe inquebrantable y su largo compromiso de educar a la gente sobre Jesucristo. Sus líderes de la Iglesia y ministros de todo el mundo también expresaron sus condolencias, relatando anécdotas personales sobre cómo los sermones, las enseñanzas y los escritos del Dr. Stanley habían influido en sus ministerios e impactado sus vidas. Los medios participaron en su celebración de la vida, informando obituarios que contaban la historia de su transición de un niño tímido en Dry Fork, Virginia, a un evangelista internacional. Publicaciones como Christianity Today y Associated Press enfatizaron sus esfuerzos innovadores con In Touch Ministries y elogiaron su dedicación a compartir el mensaje del Evangelio con la mayor audiencia posible, utilizando la radio, la televisión y los medios en línea para compartir sus enseñanzas en todo el mundo. La muerte del Dr. Charles Stanley realmente fue el final de una era en el ministerio evangélico. Aunque gran parte de lo que sucedió en sus últimos días se mantiene confidencial, su legado perdura a través de las innumerables personas que tocó, las lecciones que escribió y los ministerios que ayudó a establecer. Mientras el mundo lamenta su fallecimiento, también se regocija en una vida bien vivida, una vida comprometida por completo con la fe, el servicio y el liderazgo de otros a Dios. La vida del Dr. Charles Stanley mostró dedicación, fe y el poder silencioso de la influencia. Más allá de los premios, las transmisiones y los libros, lo que hizo que fuera Questestan fue extraordinario. Fue su capacidad para conectarse con las personas a un nivel profundamente personal. No era solo una voz en la radio o una figura en la televisión. Era alguien que entendía las luchas de la vida cotidiana y ofrecía una guía basada en la fe. Sus enseñanzas a menudo animaban a los oyentes y lectores a abordar la vida con valentía, disciplina y confianza en Dios. Y ese mensaje resonó a través de generaciones. Uno de los aspectos menos conocidos de la vida de Stanley
fue su compromiso con la tutoría. A lo largo de su ministerio, se propuso guiar a pastores y líderes jóvenes, ayudándolos a superar los desafíos del ministerio y la vida personal. Muchos de los líderes cristianos influyentes de hoy le dan crédito por dar forma a su enfoque de la fe y el liderazgo. Su influencia, por lo tanto, se extiende mucho más allá de su propia congregación o ministerio. Vive a través del trabajo de aquellos a quienes asesoró. Stanley también tenía una capacidad única para equilibrar la tradición y la innovación. Si bien estaba firmemente arraigado en la teología conservadora, adoptó nuevos métodos para llegar a las personas desde la televisión y la radio hasta los medios impresos y digitales. Se adelantó a su tiempo al comprender que compartir el mensaje de fe requería no solo el conocimiento de las Escrituras, sino también una comprensión de cómo se comunica la gente en un mundo moderno. Esta previsión ayudó a su ministerio a crecer globalmente, tocando vidas de maneras que pocos pastores logran, incluso en privado. La vida de Stanley reflejó consistencia y disciplina. Los que estaban cerca de él a menudo hablaban de su rutina y enfoque, ya fuera en el estudio, la oración o el tiempo dedicado a preparar sermones. Fue esta disciplina combinada con una genuina compasión lo que le dio credibilidad y autenticidad. La gente no solo lo escuchaba porque era famoso, escuchaban porque sentían que genuinamente se preocupaba por su bienestar espiritual. En última instancia, el legado del Dr. Charles Stanley es uno de influencia perdurable. Demostró que el liderazgo no se trata de gloria personal, sino de servicio, humildad y persistencia. Su vida nos recuerda que marcar la diferencia a menudo se trata de pequeños esfuerzos constantes que construyen confianza, inspiran a otros y crean un cambio duradero. Si bien ya no está con nosotros, los principios por los que vivió y las lecciones que enseñó continúan inspirando a innumerables personas a vivir con fe, valentía y propósito. Y esa es una mirada a la increíble vida y el legado del Dr. Charles Stanley. Desde sus humildes comienzos en Virginia hasta convertirse en una voz mundial de la fe, su historia muestra el poder de la dedicación, la creencia y el servicio. Si este video le resultó perspicaz, inspirador o simplemente desea obtener más información sobre figuras influyentes como el Dr. Stanley, asegúrese de presionar el botón Me gusta y no olvide suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para que nunca se pierda una historia que importe. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.